Y nosotros le comentábamos desde temprano que íbamos a tener visita. Tenemos aquí en estudio a la nueva defensora del pueblo del partido de Escobar, doctora Karina Acro. ¿Cómo le va? ¿Qué Buenos tal? días, bienvenida. Buen día para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Doctora, recientemente convocada para este cargo que comienza sus funciones a partir de qué día. Sería el 1 de febrero, pero es domingo, así que vamos a decir del 2, pero la posesión de cargo es a partir del 1 de febrero. Bien, así que muy poquitos días, pero ya está trabajando en ver con qué se va a encontrar, cómo va a trabajar y demás. Pero vamos a hablar un poquito de usted, ¿puede ser? Sí, No se le preguntan, dice la edad a una mujer, pero bueno, escobarense. sí, nacida acá en Belén, en la Ujú. que era la salita donde está la municipalidad ahora. ¿Nació así? Sí, Mirá, ahí me delata la conozco. edad. Eso me delata la edad, pero no importa. No No importa, no importa, lo importa. No es llevamos bien. caro, no es caro. Sí, nacida, amo Escobar, siempre viví en Escobar. Y bueno, soy de parte de los vecinos, por eso mucha gente todavía no me conoce, pues, perfil bajo total, la actividad privada, y bueno, muchos no me conocen y está bueno esto porque más allá del cargo y la función que se va a ver en lo que uno hace y no en lo que uno dice, con el tiempo van a poder, podemos charlar de vuelta y ver qué es lo que estamos haciendo y demás. También está bueno que me conozcan un poco como persona. ¿Vive en Escobar actualmente? Sí, siempre viví en Escobar, siempre. Mudándome dentro, pero siempre en Belén además, encima. ¿Casada? Separada hace muchos años ya. ¿Hijos? Una hija grande, ya casi se recibe, le falta poquito para recibirse de ingeniera, no quiso seguir los pasos de la abogada, de Está la bien. madre. Pero bueno, con una capacitación, con una instrucción, o sea, bien, sí, una carrera. Sí, es muy de la protección, la ingeniería ambiental. Bien. Así que es muy del lado de la... Te va a estar controlando qué haces por nuestro Ya medio me ambiente. controlan, ya me controlan. Ya en casa se separa todo, se trae al puesto de reciclaje. Es habitual estar con el auto bajando bolsas separadas. Esto ya viene hace bastante. Me educa en ese sentido, ¿no? Y como profesional trabajando también en el partido de Escobar y en la zona. Sí, tengo también estudio en Capital. Los abogados siempre diversificamos nuestro trabajo. Siempre mi fuerte, más allá que la abogacía tiene varias ramas, el derecho civil lo ejerzo y demás, pero siempre mi fuerte fue el derecho laboral, los accidentes, siempre en contacto con el trabajador. Vengo de familia trabajadora y creo que eso también me influyó bastante. Y bueno, siempre tratando de escuchar a la gente, de comprender, y bueno, vieron en mí al estar haciendo ese tipo de trabajo, que podía también escuchar al vecino en el ámbito de la defensoría. ¿Cómo nace esta propuesta de llegar a la Defensoría del Pueblo? Y la propuesta fue una terna, había otros 2 profesionales también, que los conozco del espacio, muy preparados, y se eligió, en realidad por ahí había un poco más de inclinación por mí por el tema de que nací acá, y ahí por ahí los demás, algunos se habían mudado hace poco, no son de toda Ujú. la vida, y había más inclinación por alguien que sea realmente que nací acá. Y después el tema del derecho laboral, como es un derecho social, de la rama de los derechos más sociales, uno está muy en contacto con la gente, no estás tanto en la burbuja, es escuchar sobre todo al trabajador. El trabajador, siempre digo, es un ser humano especial en el momento que está en su puesta de trabajador, porque el trabajo dignifica al ser humano y eso hace que se involucren muchos sentimientos, más allá de que sea patrimonial el reclamo. Hay muchos sentimientos entre entre empleador y trabajador, entonces va más allá de la índole patrimonial el tema laboral. Y bueno, y eso hizo que se despierte esas ganas de ayudar, de escuchar al vecino también. Y bueno, me lo propusieron y le dije, bueno, si quedo, bueno, me pareció bien. Ujú. Espero cubrir las expectativas de los vecinos, que son ellos como digo yo, mis jefes. Doctora, ¿ya pudo conocer el personal? ¿El lugar? No, voy a estar contactándome con el personal los primeros días de febrero. O sea, el 2 de febrero ya voy a estar en la defensoría. Quise respetar, yo fui designada en diciembre por un tema de que no hay sesiones en enero y tengo posesión del cargo a partir del 1 de febrero. Entonces quise respetar eso y voy a entrar en funciones y a conocer al personal que ya viene trabajando, estaba vacante la defensoría,
y siempre tengo la mejor expectativa de que se venía trabajando bien. No lo puedo asegurar, lo voy a ver cuando esté ahí y ahí voy a hacer una evaluación de la gente que está trabajando, de cómo nos vamos a organizar. La idea es poner mi impronta personal, que es esta, escuchar al vecino en el problema que tiene, y si no es competencia de la Defensoría, que pasa mucho porque hay mucha desinformación, si eso es así, orientar igualmente al vecino. Esa es mi idea, ampliarlo un poquito, aunque no sea mi competencia, igual dar una mano al vecino. Porque estamos ahí y no nos cuesta nada. Cuando algo no es competencia nuestra, no decirle, no, no es mi competencia. No, no. Orientarlo un poquito. Mire, no es nuestra competencia, pero puede hacer esto. Eso es lo que quiero imponer un poquito con la impronta personal. Que no se termine. Lo que es competencia nuestra, por supuesto, es nuestra responsabilidad y se va a trabajar para resolverlo. Eso es evidente, pero también un poquito hay mucha desinformación y a veces en algunas cosas no somos competentes y no me gustaría que venga un vecino y decirle no soy competente y se vaya y no sepa qué hacer. Claro, ¿dónde voy ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién me escucha? Nadie me escucha. Ujú. Ahí está el tema. Entonces, como eso es parte de mi ser, de escuchar al otro, creo que puedo por ahí cambiar. Y después, nada, hay miles de inconvenientes que yo siendo ciudadana común del otro lado del mostrador los veo, los vivo, los padezco y voy con esa ya visión del problema que puede llegar a tener el vecino. Y también estuve pensando, porque todo esto me llamó mucho a la reflexión, de problemas generales que tienen los vecinos, no solo el particular. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema del agua. El tema de la gente que tiene agua de pozo. No tenemos tanta agua corriente. Estoy pensando, tengo ideas, que no las quiero decir todavía acá porque está todo en... ¿Cómo puedo yo colaborar desde la Defensoría Para que tengan todos agua corriente. para que tenga más gente agua corriente? Que sé que no depende de mí, porque eso depende de un montón de otros factores. Pero, ¿cómo ayudamos a los vecinos que tienen agua de pozo? ¿Cómo está el agua de pozo en cada barrio? Hay un montón de cosas que me vienen a la cabeza. Te tiro como ejemplo el agua para no hacerlo largo, pero hay un montón de otros problemas. Entonces, me viene y digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer desde ahí? Obviamente al principio voy a tener toda una etapa de evaluar el personal, cómo se trabaja. Tengo que evaluar qué pasó para atrás, porque yo tengo que presentar informes y cuestiones legales de cómo va la Defensoría. Yo la voy a tomar en febrero y yo ya en mayo tengo que presentar un informe de labor, pero se presenta anualmente, o sea que tengo que evaluar un montón de cosas que pasaron antes, pero una vez acomodada mi idea es que valga la pena estar ahí. Hablando del agua, la Defensoría del Pueblo con el defensor anterior tuvieron, recuerdo muy bien esta nota, en el barrio La Loma de la ciudad de Garín, por agua corriente, por la baja en el recorrido de esa agua, porque se decía que se iba para otro distrito. Bueno, hay un montón de cuestiones que seguramente después usted la va a ver. Así que es como una de cal y una de arena, ¿no? Sí. También problemas también con el agua corriente. Es difícil porque el defensor del pueblo local, como yo te explicaba de la competencia, a veces tenemos acotada la competencia por la ordenanza. Uno no es de defensor del pueblo provincial o nacional. Entonces, uno tiene esas ideas, porque son ideas que después hay que plasmarlas en proyectos, en asesorarse con gente que sepa. Yo no soy experta en determinadas cuestiones, seguramente necesitaré ayuda de personas expertas, ingenieros o especialistas en determinados temas. Seguramente haya organismos que puedan colaborar si yo pido un informe o lo que fuere para poder entender, porque yo soy abogada, ¿sí? Y hay cosas que en materias es como yo cuando utilizo un perito médico para que me ayude con un accidente. Una causa, yo hago la claro. parte jurídica y el perito médico, que es el experto médico, sabe cuál es el daño físico. Como esto es exactamente igual. Pero hay un montón de cuestiones que por ahí podemos colaborar desde la Defensoría para empezar a visibilizarlas ya visibilizando, escuchando al vecino o viendo si se puede hacer algún tipo de estudio con ayuda de algún organismo para evaluar la situación primero. Yo sé que hubo un montón de gente que empezó a tener más agua corriente en Escobar, pero también no, hay muchos barrios que no, que están... Bien. Y eso me parece que es uno de los temas que en mi cabeza Está viene bien, dando vueltas. Está ¿no? bien, está bien. Doctora, ya tuvo su entrevista con el intendente municipal Ariel Sujarchuk. Sí, tuvimos la entrevista a la semana. Fue el lunes 22 la designación y el lunes 29
tuvo la amabilidad de recibirme, muy institucional, muy amable. Y lo más importante, además de porque es una visita institucional que corresponde, no solo las ganas de recibirme y de enseguida recibirme, enseguida, la semana ya estaba ahí en una reunión, la puesta a disposición de sus funcionarios para tratar de resolver. Porque cuando charlábamos yo le explicaba, mi idea es resolver el problema. Acá yo soy la defensora del pueblo de todos los vecinos de Escobar. No me interesa a mí de qué partido político ni de qué localidad. Y quiero aclarar algo con respecto a las localidades ahora. Entonces, y ahí él puso a disposición, me dijo, todos mis funcionarios están a tu disposición. Y ese tipo de cosas a mí me alientan. Ujú. Después yo veré en el ejercicio los resultados y qué podremos solucionar, qué reclamos son viables y cuáles no, porque también uno tiene que hacer una evaluación del reclamo. Y lo que quería decir respecto a las localidades, la Defensoría está centralizada en Belén. Y a veces pienso en las localidades como Maquinista Sabio, o Mateu, o Garín, que están más alejadas, digamos, y que bueno, y que el vecino también sepa, por eso por ahí un poquito de trabajo en el territorio como vos decías bien, de ir a un barrio donde hay un problema con el agua. ¿Por qué? Porque para que sepan que está, porque si no es como que está centralizado por un tema también de recursos, no podemos estar en todos lados y hay una oficina en un solo lugar. Pero está bueno que el vecino que es de Maquinista Sabio sepa que es parte de Escobar y que tiene un lugar donde venir. Ujú. O sea, ¿usted va a ser una persona de bajar a territorio? Y es lo que me gustaría, obviamente, Aclaro, por si alguien no entiende. Hay un conflicto en tal situación donde requiere la intervención de la Defensoría del Pueblo y usted va a ir para allá. sí, yo creo que va a haber, no creo que en todas las situaciones, pues sería No, 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 obvio. imposible, pero pues, quizás hay situaciones, sobre todo estos problemas generales, que tengo varios dando vuelta en la cabeza, te tiré lo del agua como Sí, para... sí, sí. Pero yo tengo varias cosas en la cabeza que por ahí, el tema territorial para informarme, para hablar con la gente y evaluar qué le pasa. Quizás ese vecino no vino nunca a la defensoría, porque Claro. no sabe ni que existe, ni que puede venir, o no tiene tiempo, o no puede. Entonces, que sepa que existe y que podemos por ahí desde la defensoría resolver algún tema general. Hay varios temas generales. Y el otro tema, a lo largo de, que no creo que se pueda hacer rápido, hacer una evaluación de los problemas comunes. Por ahí no tanto te hablo de algo general como el agua, pero quizás hay problemas comunes con Edenor, por ejemplo, que uno puede tratar de resolverlos de otra manera para evitar que ese vecino venga particularmente a resolver ese tema. Porque muchos abuelos le está pasando que le sacan el Exacto. subsidio y un montón de cosas. Y podría hacer algo un poquito más general, con un poquito más de fuerza, para que entienda la situación y, bueno, evaluar si tenemos razón en esa circunstancia, en este caso obviamente, pero digo, puede ser cualquier otra, y poder hacer buscar una solución general que beneficie a todo el conjunto, quizás al abuelo que nunca vino, por ejemplo, en ese tema, y evitar así el reclamo particular cuando encontramos demasiados, porque una cosa es un árbol, por ahí es una cosa esporádica, pero si vos tenés un reclamo que es generalizado, que ves que vienen un montón con el mismo problema, tenemos un problema generalizado. Por eso hay que hacer un relevamiento de los reclamos. Doctora, ¿tiene así como una estadística de los problemas más comunes que llegan a la Defensoría del Pueblo y demás? No, Bueno, no hay. Ese es mi trabajo. bueno, sabemos que uno tiene que ver con el tema de Edenor y sus Sí, eso prestaciones. lógicamente. Ya lo sabemos. Bien. Bueno, ¿cuál es su mensaje a la comunidad? Desde estas funciones que comienza, reiteramos entonces a partir del 1 de febrero, vamos a decirlo así, asume el día El 2. mensaje es, primero, mi deseo de poder cumplir con las expectativas de los vecinos. Ese es mi deseo y voy a trabajar para eso. Ese es el primer mensaje. Que sepan que la Defensoría está, por eso hablaba de las otras localidades más alejadas, que estamos, que quizás hay problemas que se van a resolver más rápido, otros por ahí van a tardar un poco más y otros van a ser de más difícil resolución y van a llevar más tiempo. Pero que sepan que voy a estar atrás del tema, sin perjuicio de la gravedad o de la facilidad del trámite para resolver. Y dentro de mis competencias, y cuando exceda mi competencia, se los voy a explicar para que puedan resolverlo en otra instancia, porque eso también es importante. Yo no puedo excederme de mi competencia. Entonces, pasa que el título de defensor del pueblo tiene un gran peso. Oh, Entonces, hay que estar a la altura de las circunstancias
Y bueno, a veces pasa que se confunde con la que es la competencia provincial o nacional. Por eso, pero eso no significa que el vecino no salga con la explicación. Y eso es lo que apunto y a lo que intentaré. Doctora, muchísimas gracias por estar Bueno, aquí. gracias. ¿Se sintió cómoda? Sí, ¿Todo no estoy bien? acostumbrada. Me estoy acostumbrando de a poquito. Acá las puertas abiertas para poder difundir de todas las actividades que haga la Defensoría o lo que necesite Sí, difundir. va a ser de gran ayuda eso. Gracias Bien. por atendernos, por venir y Muchas por gracias. hablar con todos. Muchas gracias. Gracias, buen día.